Bueno, buenas noches a todas las personas que se han unido a nuestra charla de hoy. Hoy tenemos el gusto nuevamente de escuchar a Susan Láscares, la nutricionista que nos acompaña aquí en nuestro equipo de trabajo. Y hoy tenemos un tema muy lindo que es el tema muy novedoso y muy de moda en el campo de la nutrición, como lo son los superfoods o estos superalimentos, ¿verdad? Que tanto están de moda, que tanto se escuchan, están en el mercado disponible, mucha gente los consume. Y queremos entonces aprender de Susan, de qué se trata, cuáles son las indicaciones, cuáles son aquellos superfoods que podemos incorporar en nuestra dieta y en nuestra vida cotidiana. Y también queremos conversar un poco de la diferencia de estos nutrientes a nivel de superfoods y a nivel de suplementación, ¿verdad? Que también es un tema que es bastante importante y que esperamos que con el tema de hoy, entonces ustedes van a quedarles claro la diferencia y pues que ustedes se beneficien en sus estilos de vida diarios. Entonces, bueno, Susan, te dejo ya para que arranquemos y la primera pregunta sería, lógicamente, ¿qué es un superfood? ¿Qué son estos superalimentos? Muchas gracias, doctora. Bueno, buenas noches a todas también. De nuevo, bienvenidas. Yo muy contenta de poder compartir hoy con ustedes sobre este tema y que tantas se hayan apuntado a escuchar, ¿verdad? Y aprender un poco más. Más adelante vamos a tener también una sección ahí de consultas y todo para que puedan hacer sus preguntas, ¿verdad? O consultar sobre las dudas que siempre hayan tenido alrededor de este tema. Como bien decía la doctora, el término superfoods en realidad es reciente, pero desde hace mucho tiempo se ha hablado un poco, ¿verdad?, de estos alimentos que tienen alguna característica particular o algún nutriente en específico que consideramos muchas veces hasta milagroso, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, pero que genera muchos beneficios en salud. Y en nutrición siempre hay temas de tendencias, entonces hay ciertos alimentos que a veces se ponen de moda y podríamos muchos de ellos clasificarlos precisamente como superfood. Un superfood o un superalimento es un alimento principalmente o primordialmente 100% natural. Esta es como la primera característica que debe tener, ¿verdad? Hay varios tipos o varias categorías. Tenemos frutas, tenemos algas, semillas, raíces o hierbas, por ejemplo, pero que este alimento contiene una densidad sumamente alta, o sea, una concentración muy alta de algún nutriente específico en cantidades o en porciones pequeñas. Entonces ahí viene su primera característica también importante, ¿verdad? Va a tener una concentración muy alta de este nutriente. Y muy importante también, además de tener esta concentración elevada, es que tiene un gran valor biológico, porque tiene una gran biodisponibilidad o lo que llamamos también bioactividad. Esto quiere decir que además de tener ese nutriente es casi que 100% absorbible, porque pasa muchas veces que algunos alimentos pueden tener un contenido de nutrientes bastante alto, pero no todos los podemos absorber o metabolizar o digerir. Entonces, de ahí viene otra característica importante, no es solo que contenga el nutriente, sino que este nutriente sea altamente biodisponible, ¿verdad? Y precisamente se les llama así como superfoods o superalimentos porque son fuentes superiores de estos nutrientes, ¿verdad? Y muchos de estos nutrientes son antioxidantes. Ahora más adelante vamos a hablar de todas esas categorías, ¿verdad? O ese tipo de nutrientes. Y lo que generan es algún beneficio en el funcionamiento fisiológico del cuerpo, porque además nuestro cuerpo probablemente no puede producir este nutriente. Entonces, de ahí viene la importancia de obtenerlo a través de los alimentos. O como decía la doctora, más adelante también vamos a hablar un poco de la opción de la parte de suplementación. Entonces, además de nutrir el cuerpo o mejorar la salud en general, nos pueden ayudar, por ejemplo, a desintoxicar el organismo, aumentar el nivel de energía, mejoran la función del sistema inmune, es otra de sus características también, y por lo tanto el bienestar en general o una mejor calidad de vida en general, ¿verdad? Doctora, está en mute. Está en mute. Perdón, sí. Ujú. Realmente que es de muchísimo beneficio, entonces la adición de estos superfoods en nuestra alimentación del día a día debería Exacto. ser parte de lo que Y nosotros ahora, consumimos. exacto. Y ahora como vamos a conversar, en realidad muchos de ellos probablemente ya forman parte de nuestra alimentación diaria, algunos tal vez no en la frecuencia idónea, ¿verdad? O en la cantidad suficiente, pero sí, ya muchos forman parte de la dieta normal, digamos, de nosotros los ticos. Ok, y entonces, ¿de cuáles nutrientes es que estamos hablando específicamente? Mencionaste por ahí la palabra antioxidante, por ahí, ¿verdad? Ajá. Pero ¿cuáles son esos nutrientes?
De hecho, doctora, bueno, uno de los primeros y de los más importantes o los que más empezó a estudiar en un inicio fue lo que eran los ácidos grasos poliinsaturados. En este caso estamos hablando principalmente de el omega 3 y el omega 6. Probablemente muchos de los que están acá han escuchado montones sobre el omega 3, ¿verdad? Siempre se habla, digamos, en términos de salud, de lo que son las fuentes naturales del omega 3, del beneficio que genera, la parte de suplementación, es un suplemento sumamente común, ¿verdad? O de uso generalizado en muchos tipos de población. Entonces, este tipo de ácidos grasos es de lo primero que se ha relacionado, ¿verdad? Con beneficios para la salud y beneficios muy amplios, desde la parte incluso antioxidante también hasta su gran poder antiinflamatorio. Por eso es que han sido usados mucho en lo que son enfermedades cardiovasculares y enfermedades de inflamación crónica, por ejemplo, como la artritis, el tema de la fibromialgia, el sobrepeso o obesidad. Recordemos que es una condición también que genera mucha inflamación de tejido generalizado, entonces de ahí la importancia en su dieta. Ahí, como usted mencionaba, doctora, bueno, en la parte de omega 3 y omega 6 tenemos sus fuentes naturales en la dieta, que ahora vamos a hablar de algunos de estos superalimentos, pero quería precisamente que usted nos comentara también, ¿verdad?, la diferencia que puede haber en consumir solamente las fuentes naturales a través de la alimentación y la necesidad o la importancia de que este nutriente también esté suplementado, ¿verdad?, como complemento a la dieta. Claro, aquí es donde siempre vamos a hacer la diferencia, digamos, y es algo que, digamos, que parte esencial de nuestra consulta de medicina funcional, es cuando estos nutrientes, digamos, dejan de ser nada más, digamos, un alimento en nuestra dieta, sino que necesitamos dosis lo suficientemente concentradas para, para un efecto terapéutico. Entonces, por ejemplo, el consumo de estos superfoods diariamente, pues es algo que nos ayuda, digamos, en un mantenimiento de una salud general, ¿verdad? Donde le damos al cuerpo todos los nutrientes que necesitamos. Ahora, por ejemplo, en el caso de una artritis reumatoidea, en el caso de un síndrome metabólico, de una enfermedad cardiovascular, donde se ha demostrado, inclusive de la depresión y muchos más, donde se ha demostrado que estos omegas, por ejemplo, que vos estás hablando, omega 3, omega 6, tienen que llegar a una concentración específica para ejercer un efecto terapéutico en el cuerpo, donde se demuestra que tal dosis de omegas ayudan a mejorar, digamos, los síntomas de la depresión, donde X dosis de omega 6 ayudan a disminuir los niveles relacionados con la artritis, o que una dosis específica de omegas, pues nos ayuda con la salud cardiovascular y con la protección de los lípidos y la disminución de los triglicéridos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí es donde estamos hablando de efectos terapéuticos, donde nuestros suplementos tienen un efecto médico para los pacientes. Entonces se convierten, digamos, en nuestras opciones para tratar condiciones médicas y condiciones metabólicas, muchas veces pues acompañadas de medicamentos, ¿verdad? Donde ayudamos a potenciar el efecto beneficioso de esos medicamentos. Entonces, una cosa es tratar una condición y la otra cosa es incorporar ese tipo de alimentos en ¿verdad? En mi dieta diaria para poder nutrir básicamente con las cosas que yo necesito para mantener mi salud. Exacto. Sí, porque incluso, como usted decía, doctora, las dosis normalmente terapéuticas de algunos de estos nutrientes, ¿verdad? Son más altas de lo que podemos obtener en alimentos. Por ejemplo, una de las principales fuentes de omega 3 son las semillas de chía, que tal vez no se usan en cantidad suficiente o con la frecuencia idónea dentro de nuestra dieta, como para poder considerar que de esos tipos de alimentos podemos obtener todas las dosis, ¿verdad? Y siendo un nutriente tan importante que, como mencionaba, es de uso generalizado. O sea, tal vez antes se hablaba mucho de población con enfermedad cardiovascular o adultos mayores, la necesidad de este nutriente, pero ahora se sabe que no, que poblaciones más jóvenes, incluso personas sanas, ¿verdad? Por un tema más bien de prevención y no necesariamente de tratamiento, es importante contemplar la necesidad de este nutriente en su dieta, ¿verdad? De manera constante y frecuente. Y Ujú, además, exactamente. ajá, de esa parte de ácidos grasos, doctora, que tal vez, como mencionábamos, ha sido como de uno de los principales nutrientes, tanto el omega 3 como el omega 6 como ácidos grasos que se considera que tienen este poder, ¿verdad? O esta ventaja o beneficio a nivel de salud, también mencionábamos mucho el tema de los antioxidantes.
Y dentro de los antioxidantes, primero tal vez tener claro que es un antioxidante, ¿verdad? Que es un nutriente que nos ayuda a contrarrestar el efecto negativo que generan lo que son, lo que llamamos radicales libres, ¿verdad? Que son sustancias que van a dañar el ADN de nuestras células, ¿verdad? En todo nivel, tanto en tejidos, en órganos, por ejemplo. Y por ende, estos antioxidantes lo que hacen es contrarrestar ese efecto negativo, ese daño al ADN, y por ende, entonces, claramente nos van a evitar el problema de salud, por ejemplo, típicamente el cáncer, que se ha relacionado mucho, ¿verdad?, con el tema de radicales libres, el envejecimiento prematuro, ¿verdad?, el daño, el envejecimiento también de ciertos órganos. Y dentro de estos antioxidantes, que son nutrientes que encontramos en los superfoods, encontramos vitaminas, por ejemplo, como la A, la C y la E, que algunas de ellas también se suplementan, minerales como el selenio, por ejemplo, o el zinc, que también tienen funciones importantísimas, ¿verdad?, en estos procesos, y algunos otros nutrientes, por ejemplo, como los que llamamos polifenoles, el licopeno, las antocianinas, que ya vamos a mencionar en qué alimentos se encuentran, que todos vienen a cumplir, ¿verdad?, de manera integral estas funciones dentro de estos alimentos, ¿verdad?, cuando son consumidos. Ujú. Sí, sí, entonces, bueno, lo ideal es digamos, haciendo como variaciones, incorporando, aprendiendo a incorporar en nuestra alimentación diaria estos superfoods, es lo ideal. Contanos cuáles son esos superfoods que podemos conseguir en el mercado, que es de fácil acceso. Sí, de hecho, doctora, bueno, esta lista yo siempre le digo a la gente, no hay como una lista definitiva de superfoods, porque como hay tanta investigación, ¿verdad? Actualmente en términos de nutrientes y de alimentos, esta lista se va haciendo cada vez más grande. Entonces ahí podemos ir encontrando, incluso en la literatura y en estudios, ¿verdad? Diferencias donde por en algún lado me recomiendan unos, después de otro lado me recomiendan otros y al final, como hablábamos, si cumplen esas características, que sean alimentos 100% naturales, que sean concentrados en nutrientes y sean nutrientes biodisponibles, en realidad no hay problema, ¿verdad?, en tener claro si alguno es un superfood o no. Por ejemplo, uno que no se menciona con frecuencia en los estudios tal vez o cuando hablamos de este tipo de alimentos, pero que es muy típico del consumo en nuestro país, son las leguminosas. Los frijoles, las lentejas, perdón, y los garbanzos son alimentos altamente concentrados en nutrientes, ¿verdad? Una muy buena fuente de proteína, de hierro, por ejemplo, de potasio, incluso de calcio, que claramente tomando en consideración, ¿verdad?, la estructura de alimentación de cada persona, si hay patologías, por ejemplo, a nivel digestivo, como un síndrome de colon irritable, ¿verdad?, que son tal vez consideraciones ahí que hay que tener en cuenta o excepciones, pero dentro de nuestra dieta un superfood muy importante es este, los frijoles, ¿verdad?, que mucha gente lo consume diario por dicha y tal vez no se da cuenta, ¿verdad?, de todo el valor nutricional que puede tener ese alimento. Entonces, esta lista Ujú. en realidad es bastante amplia. Yo Y ahí vamos a pensé, ir. disculpa, yo no sabía que los frijoles y leguminosas están incluidos dentro de los superfoods. Yo siempre Claro, me imaginé de estos superfoods comidas que son un poco más sofisticadas, pero es que más realmente es una gran exóticas. ventaja, sí, más Ujú. exóticas, más que no son parte de nuestra dieta cotidiana, pero esta observación me encanta, de verdad. Sí, sí, sí. De hecho, siempre se ha tenido exacto como esa idea, tal vez un poco errada, ¿verdad? De que sí, estos superfoods son alimentos sumamente exóticos, a veces difíciles de conseguir, a veces en términos económicos no tan accesibles, ¿verdad? Entonces, por ahí vienen ciertas dudas o mitos alrededor de, pero en realidad no. Hay muchos superfoods que tenemos prácticamente todos en casa y que, como les decía, consumimos a diario y tal vez no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Entonces, es poder valorar que esa combinación al final de nutrientes y de diversos tipos de alimentos nos van a llevar a una mejor calidad de vida y a un mejor estado de salud en general, ¿verdad? De todo lo que nos puede favorecer, porque muchos de estos superfoods al final lo que mejoran es eso, como mencionábamos, el tema del sistema inmune, por ejemplo, algunos nos ayudan en la producción de hormonas como la serotonina, ¿verdad? Que es la hormona del bienestar, que nos hace sentir mejor, etcétera. Entonces, por ahí vamos a ir hablando un poco de todos, ¿verdad? Primero iba a mencionarles precisamente uno de los más típicos que son las frutas. Hay muchas frutas con un contenido de nutrientes bastante importante que tienen ciertas características en particular y tal vez hay algunos ahí que son un poquitito más conocidos, ¿verdad? Entonces, hablándoles un poco de ellos, por ejemplo, tenemos el tema de los berries, lo que son los arándanos, por ejemplo, es uno de los superfoods más conocidos tal vez o más comentados o más utilizados en la dieta en particular y estos tienen varias características importantes, por ejemplo, su coloración morada, ¿verdad? O púrpura bastante fuerte. Esto es gracias a la concentración de antocianinas, así se llaman los fitoquímicos que contienen, que es parte del nutriente precisamente que genera todos los beneficios, ¿verdad? Estos polifenoles o antocianinas tienen primero un impacto importantísimo a nivel de la función cerebral,
De hecho, muchos estudios que se hacen alrededor de su consumo, ¿verdad? Los han ligado o los han, en este caso, relacionado con la reducción en el riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer, ¿verdad? Y algunas otras enfermedades neurodegenerativas, porque han ayudado a mejorar, ¿verdad? O disminuyen los síntomas, por ejemplo, como pérdida de equilibrio, mejoran la coordinación en adultos mayores, también ayudan mucho en la prevención de la pérdida de memoria, todo esto porque tienen este impacto a nivel de los neurotransmisores. Se han hecho estudios donde se observa que una cantidad de aproximadamente 150 gramos, que podemos estar hablando de una taza de arándanos por semana, puede contribuir en este caso a la reducción de niveles incluso de la presión arterial. Y también precisamente por este contenido de nutrientes, es una de las frutas con el índice glicémico más bajo. Esto quiere decir que aún, por ejemplo, utilizándolo pacientes que tengan algún problema con resistencia a la insulina, con temas de diabetes, por ejemplo, también personas con síndrome metabólico, con algún tema relacionado con el peso, incluso en dietas o planes de alimentación bajos en carbohidratos, se puede utilizar este tipo de frutas precisamente por ese detalle, porque su índice glicémico, eso quiere decir que la respuesta que genera en el cuerpo cuando los consumimos es moderada en cuanto a la producción de insulina, ¿verdad? Y como siempre hablamos, pues buscamos dentro del balance de grupos de alimentos que, por ejemplo, las frutas se consuman con otro tipo de nutrientes combinados, por ejemplo, pensando en las fuentes de omega 3 con las opciones como semillas, ¿verdad? Entonces sí es una fruta que tiene un contenido nutricional bastante alto. Además, un buen aporte de fibra que contribuye en la parte de salud digestiva para evitar el tema del estreñimiento y es una de las frutas también como tal vez más conocidas o que sí tenemos más acceso a nivel de consumo acá en Costa Rica, ¿verdad? Porque hay otras frutas, otros tipos de berries, por ejemplo, los que se llaman goji berries o los berries estos o las bayas de azaí también, que también es una frutita morada que se usa mucho para ciertas preparaciones ahí en restaurantes específicamente, que tienen también muchas de estos nutrientes, ¿verdad? También presentan un gran contenido de polifenoles y antocianinas que van a tener este mismo efecto también a nivel del sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. Y una Normal. pregunta, Ajá. Susan, una pregunta, porque digamos, la presentación más común que conseguimos aquí en el mercado de los arándanos o blueberries son congelados, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿hay algún problema con eso, de que sean En congelados? realidad, sí, lo que pasa en general con las frutas y también los vegetales o las verduras congeladas, ya sabemos que desde que se produce un alimento, digamos, o se cosecha un alimento, hay comienza cierta pérdida de nutrientes, ¿verdad? Solo por ese proceso de cosecha, por la exposición al oxígeno, por ejemplo, a la luz también, y en el proceso de congelar y descongelar un alimento puede haber una ligera pérdida también de nutrientes. Normalmente, como yo le explico a los pacientes, pues esas pérdidas prácticamente muchas son inevitables. Lo que podemos tratar o procurar es de no someter a ese producto, digamos, a exponerlo a mayores pérdidas. Por ejemplo, a veces pasa mucho con la cocción en exceso, en el caso de vegetales o verduras, pero vale la pena igual consumirlos, ¿verdad? Entonces, esta presentación congelada igual va a tener un buen aporte de nutrientes. No quiere decir que por comprarlos, ¿verdad? No necesariamente frescos, no vamos a obtener ningún beneficio. Claro que sí. Y pasa también que algunos de estas frutas, como les decía, los goji berries o los de azaí también muchas veces se consiguen más deshidratados, por ejemplo, en Ujú. presentación de fruta deshidratada o fruta seca. Y también volvemos a lo mismo, tal vez van a ser más concentradas en nutrientes, pero igual van a permitirnos o aportarnos todos estos beneficios. Algo que sí es muy importante, doctora, ahora que mencionaba eso, ¿verdad? Tomarlo en consideración, todos estos nutrientes o todos estos alimentos que nos aportan esos nutrientes tienen igual su aporte calórico, ¿verdad? Claramente, porque tienen su contenido de macronutrientes, llámese carbohidrato, llámese proteína, llámese grasa. Entonces, vamos a obtener todos estos beneficios dentro de una alimentación balanceada y moderada, según las necesidades de cada quien. El hecho de que sean saludables no los hace, como digo yo, en términos calóricos libres. O sea, no puedo comerme 3 tazas de arándanos todos los días y pensar que ya por eso, ¿verdad? Voy a estar muy sana, porque ahí es donde entra también el tema del balance. O sea, no podemos calificar un alimento como especial en ese sentido para considerar que no necesito moderar la cantidad que voy a consumir o incluso también tenerlo muy claro. Los alimentos nunca sustituyen un tratamiento, vienen a ser un complemento, ¿verdad? Dentro de lo que yo estoy mejorando en mis hábitos, llámese actividad física, si tengo alguna patología que necesita, ¿verdad? O implica el uso de algún medicamento o algún tratamiento específico, ningún alimento lo sustituye, viene a ser un complemento, ¿verdad? Que eso es muy Ujú. importante. Y lo bonito, digamos, del consumo por ejemplo, de los arándanos, es que también se presta para hacer combinaciones que son muy ricas, ¿verdad? Muy sabrosas, con otros superfoods que vas a mencionar
próximamente, ¿verdad? Que se pueden combinar Exactamente. con nueces, con semillas de chía, con... Ah, exacto. Sí, que precisamente ya les iba a hablar también de ese grupo, ¿verdad? Las semillas son otro grupo de alimentos en realidad que tiene varias opciones con un contenido muy alto de nutrientes. Por eso lo llamamos también superfoods. Y ahí tenemos lo que son nueces y almendras, ¿verdad? Que también son como de uso muy común en nuestra alimentación y muy versátiles. Y las semillas de chía. Las semillas de chía son de los alimentos con el contenido más alto de omega 3, ¿verdad? Por porción. Recordemos que está hablando también de que son muy concentrados en una porción pequeña y como hablábamos, el omega 3 es uno de los ácidos grasos que genera más beneficios en salud a nivel de inflamación, a nivel de antioxidantes, etcétera, ¿verdad? Entonces es una combinación muy importante, tal vez este tema de las frutas con las semillas de chía o con las almendras, porque vamos a potenciar, perdón, ambos beneficios, tanto los polifenoles de los arándanos como el omega 3 de las semillas de chía, pues vamos a tener una muy buena combinación en algún tiempo de comida, llámese una merienda o si forman parte, por ejemplo, de una ensalada donde vamos a poder sumar muchísimos nutrientes en ese mismo tiempo de comida, ¿verdad? Y la ventaja con las semillas de chía es que además de ser muy altas en omega 3, también tienen cierto contenido de proteína, obviamente de origen vegetal, cierto contenido de vitamina C, hierro, potasio y calcio incluso, ¿verdad? Entonces ahí donde vemos también que esos mismos superalimentos, ¿verdad? Van a tener o van a combinar muchos nutrientes. No estamos hablando de una opción de manera aislada, ¿verdad? Entonces esto está bastante bien para combinar. Y las almendras, que son como de uso muy común también en nuestra dieta, son una muy buena fuente de omega 3 de calcio también. Entonces, para tratar de incluirlas dentro de nuestra alimentación de manera más regular, ¿verdad? Después de las semillas, doctora, también quería mencionarles tal vez unas de uso más común también en nuestra dieta para que vayamos dejando como de últimas tal vez las que menos conocemos o que menos hayan escuchado, pero otro grupo tal vez o otra categoría que tiene muy buen aporte, digamos, a nivel de salud. Por ejemplo, son las hierbas y una muy típica que tenemos siempre en casa, que tal vez también no le damos tanta importancia de todos los beneficios, son, por ejemplo, la raíz de jengibre. El jengibre es un superalimento, ¿verdad? Tiene muchísimo impacto a nivel de salud. Tal vez lo hemos ligado mucho como a la salud respiratoria, ¿verdad? Cuando estamos ya con un cuadro de gripe, alguna situación por el estilo, rinitis crónica, el tema de sinusitis, por ejemplo, porque sabemos que el jengibre tiene un gran poder igual antiinflamatorio y por otro lado también antimicrobiano, ¿verdad? Entonces, en este tipo de enfermedades relacionadas con virus, por ejemplo, se usa mucho en los típicos tés, ¿verdad? El tecito de el limón, un poquito de miel de abeja o los que usan tapa de dulce y siempre le ponen un poquito de jengibre, también para afecciones a nivel, por ejemplo, de garganta. Entonces es una raíz que tenemos normalmente en casa y que no nos damos cuenta que se considera igual en superfood, que puede ser incluso de uso diario, ¿verdad? En este tipo de preparaciones o mucha gente lo usa incluso en la cocina, ¿verdad? No solamente para este tema de los tés o las infusiones. Entonces podemos sacarle un poco más de provecho, ¿verdad? Y tal vez otras hierbas menos conocidas, por ejemplo, está la maca, que si la han escuchado también, es una raíz que tal vez no es de uso tan común, ¿verdad? O tan conocido en nuestro país, pero últimamente se ha estado estudiando mucho porque se ha relacionado también mucho con la parte, por ejemplo, de fertilidad, tanto en el caso de hombres como mujeres, que ayuda mucho a regular la parte de energía y rendimiento. Y esto pasa porque la maca también está muy concentrada en aminoácidos como la fenilalanina, perdón, y también tiene un muy buen aporte de otros como la tirosina, la histidina, perdón, que también tiene que ver mucho con la neurotransmisión, o sea, lo que se encarga las células del sistema nervioso central. Entonces, al final se ha visto muchísima mejoría en este tipo de situaciones, como les comentaba. La maca se consigue en polvo normalmente, es la forma más fácil de usarlo, ¿verdad? Algunas hierbas pues se encuentran más fácil en esta presentación que encontrarlas frescas, sobre todo porque muchas no se producen necesariamente acá en Costa Rica, ¿verdad? Y Y otra esta hierba, presentación ajá, en polvo, disculpa, Susan, ajá, esta presentación en polvo, ¿cómo se utiliza? O sea, ¿se usa para hacer té? ¿Se puede tomar en un ajá. batido? ¿Se Sí, puede vieras que agregar a alguna receta? la maca, el uso más frecuente o más común es precisamente de esta, como batidos, para añadirlos, por ejemplo, a batidos que ya realicemos en casa, un batido verde, por ejemplo, si hacemos batidos también mezclados con fruta, es una muy buena combinación, pero también se puede utilizar en preparaciones para cocidas, ¿verdad? Entonces, en este caso, la maca es como de uso muy común en ese tipo de preparaciones. Los tés, en realidad he escuchado poco como que sea un té de solo maca, tal vez combinado con alguna otra hierba, por ejemplo, como mencionábamos el jengibre, pero sí hay
diversas formas de utilizarlo. De hecho, la maca también por este tema, bueno, relacionado con la parte de hormonas del sistema reproductor y todo el asunto, se está estudiando mucho en la influencia que tienen los síntomas, por ejemplo, de la menopausia. Entonces, si lo ven, muchos de Ujú, esos alimentos todavía están como en esos estudios, ¿verdad? No hay como ya estudios concluyentes para poder decir, ¿verdad? Si algo funciona 100%, pero se ha relacionado mucho en este caso en la mejoría con toda esta sintomatología en ese periodo de la vida, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Ujú, claro. ujú. Y otro también, doctora, otra hierba que es de uso muy común, que tal vez si la mayoría ya lo conocen o han escuchado, es el té verde. El té verde lastimosamente al principio se le dio como, digo yo, como una mala fama, porque empezaron como a relacionarlo mucho con el tema de la pérdida de peso. Entonces era el té verde para arriba y para abajo para perder peso, ¿verdad? Y pues la gente lo veía como un santo remedio, pero en realidad no funciona directamente así. El té verde sí tiene mucho impacto a nivel de salud, sí se ha visto cómo puede mejorar, digamos, todos los procesos metabólicos, incluso los que tienen que ver con la oxidación de grasa para usarla como combustible, por ejemplo. Entonces de ahí vino tal vez esa relación con la pérdida de peso, pero por sí solito no hace nada. Como siempre les digo, ¿verdad? Es combinado siempre con buenos hábitos y muchos otros factores. Pero resulta que el té verde también es muy alto en polifenoles, que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Es parte de los antioxidantes que procuramos tener dentro de la dieta y que al final lo que buscan es eso, reducir el impacto que generan radicales libres dentro del ADN de nuestras células y de ahí evitar enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. Entonces, por eso se ha hablado mucho, ¿verdad? O se ha relacionado mucho también con esta mejoría, digamos, o con la prevención de este tipo de enfermedades. Radicales libres encontramos en todo, ¿verdad? O sea, todos los días estamos expuestos a sustancias que nos van a generar este daño a nivel celular, desde lo que es la contaminación, ¿verdad? En el ambiente, la exposición incluso a la luz solar, por ejemplo, en exceso sin protección, en los alimentos vamos a encontrar ingredientes, ¿verdad? A nivel artificial que nos van a llevar también a la producción de estos radicales libres, el estrés generalizado crónico, ¿verdad? Entonces, por eso al final todos estamos expuestos a este tipo de radicales libres, por de ahí la importancia del aporte de antioxidantes en nuestra dieta diaria. Y también incluso en poblaciones específicas y más sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, personas con enfermedades del sistema inmune, ¿verdad? Que están siempre comprometidos, por ejemplo, adultos mayores, mujeres embarazadas, incluso deportistas, por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces, al final, si nos damos cuenta, es una recomendación bastante generalizada para toda la población, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso mucho con las hierbas. Otra que también se conoce que tiene muchos beneficios, pero que tal vez no es de uso común, ¿verdad? O todavía tenemos como dudas de cómo utilizarlos, es el polen. El polen también se sabe que tiene una gran, digamos, un poder a nivel, por ejemplo, en producción de energía o aporta mucho, mejora mucho la producción de energía a nivel corporal y también se ha visto mucho cómo ayuda en la parte del sistema inmune. Tal vez su uso todavía no es tan generalizado o no sabemos cómo introducirlo dentro de la dieta, ¿verdad? Incluso cómo conseguirlo. Hay tiendas específicas donde sí podemos encontrarlo. Lo hemos visto también incluso en presentaciones como en cápsulas, ¿verdad? Pero también es una hierba, en este caso, bueno, una versión vegetal que podemos empezar a conocer un poquitito más de los beneficios que nos puede generar en la salud, ¿verdad? Ujú. Ujú. ¿Cuál Y otro? doctor, ajá, bueno, también tenemos otro un poco conocido, no sé si lo ha escuchado usted, doctora, lo que son las algas, como la espirulina o la clorela también. Las verdes, estas que dan este Exacto. color verde profundo, sí, a mucha gente le encanta Verde tomarles en sumamente concentrado. tabletas. Hay presentaciones que son en gotas para Ajá. ponerle al agua. Hay presentaciones que son en polvo. En polvo también, en polvo es una como de las más conocidas también y de hecho, bueno, sobre todo la espirulina ha sido un alga que se ha empezado también a utilizar un poco más de manera general en poblaciones de personas vegetarianas o veganas también porque tiene un buen contenido de proteína, Proteína. pero estas, ajá, exactamente, pero estas algas lo que tienen precisamente igual son estos beneficios a nivel del poder antioxidante que tienen, ¿verdad? Y pues de nuevo cumplen todas las características que hablábamos, que son 100% naturales y de hecho, con el tema de la espirulina también se ha visto mucho el impacto que tiene en la regulación de la insulina a nivel corporal, ¿verdad? Esta hormona que se ha relacionado mucho con temas de síndrome metabólico, de diabetes claramente, ¿verdad? Entonces sí se está utilizando un poco más a nivel de alimentación funcional para mejorar este tipo de patologías. Y la clorela, que es otro tipo también de alga marina, también tiene una concentración de vitaminas y minerales muy alta, es que de ahí viene como ese poder que tienen, ¿verdad? Que en porciones muy Sí. pequeñas están muy concentrados
y por eso es que se están utilizando un poco más en la alimentación. La espirulina en esta presentación de polvo se usa mucho en los batidos, igual que la maca que estábamos mencionando, ¿verdad? Entonces es como de uso muy común en los batidos, también en preparaciones que requieren cocción. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que hacen mezclas ahí para hacerse pancakes en los desayunos súper altos en superfoods, porque mezclan un montón de opciones. Y entonces ahí es donde vamos a obtener alimentos naturales, ¿verdad? Sumamente concentrados y con todos estos beneficios que nos van a generar en la parte de salud, ¿verdad? Tengo una pregunta, Susan. Sí, ¿El aguacate es un ajá. superfood? También, vieras que de hecho, doctora, por ejemplo, como les decía en un inicio, la lista puede ser muy variable, o sea, podemos encontrar varias opciones que leímos en algún lado y en otro no los vimos y por otro lado vimos otros, etcétera. Y pasa con el aguacate principalmente, de hecho, todas las fuentes de omega 3 que tienen esta misma característica, una muy buena concentración de nutrientes en porciones pequeñas. Con el aguacate la gente siempre es un tema en la consulta, ¿verdad? Cuando hablamos de que la porción recomendada, cuando manejamos el tema de porciones o intercambios, un cuarto de aguacate, yo les digo, bueno, hay que valorar qué otras fuentes de grasa vamos a incluir, ¿verdad? Además del aguacate, semillas, aceite de oliva, pero el aguacate tiene también esta condición en particular que es muy concentrado y es una muy buena fuente de omega 3, ¿verdad? Es una de las grasas más saludables. De hecho, también cuando hablamos de aceites recomendados para cocinar, casi siempre los dos principales que hablamos es el aceite de oliva y el aceite de aguacate, porque va a tener todas estas características y porque su tipo de ácido graso como tal es de los más beneficiosos en salud y que tenemos la ventaja también que es de muy fácil acceso, ¿verdad? O sea, que en nuestra dieta se consume con frecuencia, lo obtenemos de manera bastante fácil. Entonces también es como poder aprovechar todos estos alimentos que tenemos a mano y que si nos damos cuenta cuando ya combinamos, ¿verdad? Si hablamos de un tiempo o de un día completo en cuanto a comidas, tenemos muchísima opción o mucha versatilidad de incluir todos estos superfoods en la dieta, ¿verdad? Sí, y ahí, bueno, ahora que está de moda también tanto lo de los batidos, porque a los Ajá. batidos podemos agregarles el aguacate, ¿verdad? Sí, También claro, también, darles perfecto. esa cremosidad y entonces, ahí es, o sea, es una muy buena adición. Exactamente, y combinarlo precisamente con otras fuentes. Al final es donde encontramos como digo yo, como esa bomba de nutrientes, porque un batido, por ejemplo, con hojas verdes, por ejemplo, como el kale también, que es muy alto en magnesio, eh, el aguacate, las semillas de chía, ponerle almendras, por ejemplo, entonces vamos a combinar, o los Ujú. arándanos también, el mismo batido, vamos a combinar muchos alimentos muy concentrados en nutrientes, Sí, ¿verdad? inclusive encontramos fácilmente en el mercado lo que llaman los super greens, ¿verdad? Ajá, Que son exactamente. ¿verdad? Polvos que son de vegetales verdes que son deshidratados y que ya están listos nada más como Para añadirles agua. Ujú, ujú. para añadirles agua y entonces ahí sí que podríamos hacernos un mega desayuno, Exactamente, digamos. Ujú. sumamente concentrado en nutrientes y que muchos de esos también tienen la ventaja, como tienen toda esa gran variedad de nutrientes, ¿verdad? No solamente hablar, por ejemplo, del omega 3, sino que algunos hasta aportan proteína, como hablábamos de origen vegetal, ¿verdad? O que son altos en vitamina C o en vitamina E, etcétera. Entonces sí, vamos a lograr una muy buena combinación, ¿verdad? Y Otro, los doctora, de minerales, hecho, claro. Ujú. ajá, exacto. Otro nutriente, otro superfood que tal vez a veces también hemos escuchado un poco, pero que hay como, digo yo, como cierta controversia ahí respecto a su uso, cómo el utilizarlo es el cacao. Pero estamos hablando del cacao puro, ¿verdad? Es uno de los alimentos con una concentración mayor de antioxidantes por porción igual. Incluso se habla que puede tener más concentración de estos antioxidantes que se llaman flavonoides, por ejemplo, que encontramos en el vino tinto, pero obviamente el cacao con mejores propiedades, también incluso más concentrado que en el té verde. El tema, y bueno, y es un alimento sumamente alto en magnesio, ¿verdad? Entonces recordemos que el magnesio también es un mineral sumamente importante en temas de salud, salud muscular, salud digestiva, para el tema del sueño, etcétera. El tema con el cacao o la controversia que mencionaba es eso, es que tiene que ser cacao puro, ¿verdad? Entonces tal vez como más difícil tener acceso a, y tal vez ahí donde la gente, ¿verdad? Lo relaciona con, ah, es que el chocolate es saludable. No, no, no hablamos del chocolate procesado con leche, ¿verdad? Y con un contenido de azúcar sumamente alto o de muchos ingredientes artificiales, sino hablamos del cacao como tal. De hecho, la fruta, el fruto del cacao, ¿verdad? Sí se consigue acá. Lo que pasa es que no es de consumo, ¿verdad? Común, o la gente no come cacao, come el chocolate. Entonces ahí donde es importante tomarlo en cuenta. Ujú. Sí, Y doctora. ahora definitivamente, digamos, en Costa Rica hay mucha producción de cacao, ¿verdad? Claro. Ujú. Mucha producción de cacao, entonces sí hay fuentes que no son de difícil acceso en automercado, en macrobióticas, digamos, Ajá. de cacao puro en Puro. polvo.
y de Ujú, productores nacionales, ¿verdad? Pues aún mejor para apoyar. exacto. Ujú. Ahora, la diferencia porque otro superfood que está de moda son los cacao nibs. Sus nips, ajá. Ajá, entonces, entre uno y el otro, En o se realidad usan cualquiera. indistintamente. Exactamente, tal vez la diferencia es que los cacao nibs son como más prácticos, por ejemplo, para preparar igual unos pancakes con avena, etcétera, o como parte hay gente que lo utiliza, por ejemplo, incluso dentro de las ensaladas, etcétera. Pero el cacao en polvo como tal vez es más difícil. ¿Por qué? Porque normalmente no es dulce. O sea, recordemos que el Exacto. cacao puro es amargo, ¿verdad? Entonces el hecho de utilizarlo en preparaciones, normalmente la gente va a preguntar, bueno, pero ¿qué le pongo para endulzarlo? Porque tal vez piensan en un chocolate caliente, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí es donde hay que tener como esa consideración de que los nutrientes que vamos a obtener es de ese alimento puro, ¿verdad? No procesado ni combinado con otros alimentos o ingredientes que puedan tal vez como digo yo a veces, como echar a perder el beneficio. Bueno, yo quería que me aportara esto, pero tal vez no lo utilicé de la mejor manera, porque recordemos que, ¿verdad? El azúcar procesado, incluso los sustitutos de azúcar, por todo el impacto que pueden tener en salud, también en una alimentación, por ejemplo, antiinflamatoria, es donde no hay que perder el norte, ¿verdad? De por qué Sí. vamos a consumir o a incluir más un alimento dentro de nuestra dieta, ¿verdad? Igual el cacao puro se puede utilizar, o sea, la persona que no le molesta que el sabor no necesariamente sea dulce, se puede utilizar, sí, claro, para una preparación, ¿verdad? Como para una bebida, estos mismos Dentro pancakes de un batido, más también, apenas un batido dentro de un perfectamente. batido. Sí es muy ¿Ah? estimulante, ¿verdad? El cacao Ah, puro sí, es sumamente estimulante, no se recomienda tomar de claro, noche, ¿verdad? Nos exacto, puede sí, claro. hacer pasar la noche en vela. Exactamente, porque igual tiene cierto contenido también de cafeína, ¿verdad? Porque ayuda mucho en la producción de energía, entonces también todo eso hay que tomarlo en consideración. Pero sí, sí es un superfood también, ¿verdad? Que podemos aprovechar montones. Ujú. Y Ujú. otro que quería mencionar, que tal vez ahora sí se conoce un poco más, tal vez hace, no sé, puedo decir que unos 10 años uno ni lo escuchaba ni conocía el nombre, es el kéfir. El kéfir en realidad, bueno, es un derivado lácteo, es una bebida láctea fermentada que en realidad tiene mucho impacto a nivel, por ejemplo, de la salud intestinal, porque tiene gran parte, digamos, de su beneficio viene hacia lo que es la microbiota intestinal, ¿verdad? Que recordemos que son esos microorganismos, esas bacterias saludables que tenemos en el intestino que necesitamos alimentar, ¿verdad? La diferencia del kéfir con el yogur normal o convencional es que el kéfir se produce por una fermentación láctica y alcohólica también. El yogur es solamente por una fermentación láctica, o sea, el proceso es un poquito diferente. De ahí la diferencia, ¿verdad? En su aporte de nutrientes y en el impacto también que puede generar a nivel de salud, ¿verdad? Tiene un sabor particular, digamos, normalmente puede ser un poco más ácido que un yogur convencional. Uno lo puede hacer incluso en casa, o sea, hay gente que tiene igual como los bichitos como antes cuando se hacía el yogur, igual se puede producir el kefir también. Y lo que ayuda precisamente, o los beneficios que genera a nivel de salud intestinal, es que ayuda a evitar, digamos, el impacto negativo que tienen los microorganismos dañinos que pueden prevenir, ¿verdad? Obviamente de muchas fuentes, desde el consumo de alimentos, no solo contaminados, sino alimentos también muy procesados a nivel industrial, desde la contaminación que pueda tener el agua, digamos, que tomamos normalmente, que pueda tener presencia de bacterias, en este caso negativas. Entonces el kefir lo que ayuda mucho es eso, a mejorar todas esas bacterias saludables que tenemos en el intestino y por lo tanto es muy recomendable cuando hay temas a nivel gástrico, casos de estreñimiento, de colitis crónica, síndrome de colon irritable también, ¿verdad? Entonces también tiene esa ventaja o lo consideramos un superfood por todas esas características. Y de nuevo que en porciones moderadas usadas a diario puede aportarnos todos estos beneficios y sus nutrientes, ¿verdad? Muy importante de nuevo el tema de la combinación, como hablábamos, tampoco vamos a echar a perder un kéfir porque lo vayamos a endulzar, ¿verdad? Con azúcar procesada o con un sustituto de azúcar, sino una combinación con algunos de estos superfoods, volviendo a la combinación, por ejemplo, con arándanos, con semillas de chía, con semillas de almendra, ahí podemos empezar a lograr una muy buena combinación para introducir más este tipo de alimentos dentro de nuestra dieta, ¿verdad? Ujú. ¿Lo ha probado Y usted, que, doctora, el kefir? sí, claro. Sí, 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 es rico, ¿verdad? Es muy rico, es espesito, pero mucho más Exacto. líquido que un yogur. Y un yogur Y me parece convencional. que hay kéfir también de fuentes vegetales. Sí, sí se produce también de fuentes vegetales, ¿Verdad que exactamente. sí? Ok. Sí, claro, también se produce porque igual, por ejemplo, muchos pacientes vegetarianos o veganos buscan más ese tipo de o buscan obviamente ese tipo de alternativas, pero sí, sí, también hay producción en este caso vegetariana. Ujú. Ok, tengo otra pregunta. Ya que estamos hablando de alimentos fermentados, ¿cuál es tu opinión con respecto a la kombucha, que es un alimento que está de una bebida que está muy de moda?
Ujú, ok. En realidad, bueno, sí es una bebida fermentada que la gente apenas está empezando a conocer, ¿verdad? Porque se ha introducido hace poco a nivel, digamos, a nivel comercial, tal vez también, igual se puede Ujú. producir en casa, pero ya lo encontramos en algunos restaurantes, incluso Sí, lo claro. ofrecen como opción de bebidas. El tema con la kombucha que hay que tomar en consideración es que para producirse sí se necesita agregar azúcar, ¿verdad? Entonces la Ujú. mayoría, muchas por dicha, se hacen con un contenido muy moderado, pero algunas hay que tener ese cuidado también porque sí van a tener un aporte de azúcar con todo el impacto que esto conlleva, ¿verdad? Ya sea a nivel, por ejemplo, de control de glicemia, el tema de la insulina, un tema a nivel de sobrepeso, diabetes, etcétera. Entonces, por ahí es donde hay que valorar que, como hablábamos en un inicio, todos estos superalimentos que estamos mencionando conllevan también un tema de moderación y balance, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener en consideración de que el consumo no vaya a ser excesivo para lo que necesite una persona. Pero sí, sí es una excelente bebida. Todos estos alimentos fermentados por dicha se están introduciendo un poco más en nuestra dieta por todo ese impacto que tienen a nivel de microbiota. Y es que muchos problemas digestivos que tal vez antes no aparecían tanto, ¿verdad? Tal vez no escuchábamos tanto de que mucha gente empezó a decir, no, yo siempre padezco de colitis, yo como lo que sea y todo me cae mal y ya me acostumbré a eso, ¿verdad? Que en realidad no es saludable ni es normal, pero vienen de, lastimosamente, los hábitos que hemos adaptado en cuanto al consumo de alimentos muy procesados, ¿verdad? Alimentos sumamente altos en grasas no tan saludables, grasas saturadas, el exceso, por ejemplo, de uso de sustitutos de azúcar en muchos alimentos. Entonces, al final, los usos de preservantes, colorantes, etcétera, todo este tema artificial ha venido a dañar mucho la microbiota. Entonces, por dicha, ha habido como un boom de todos estos alimentos fermentados que nos permiten contrarrestar este efecto que tienen estos alimentos, ¿verdad? O estos Claro, a mí, nutrientes. digamos, en lo personal, lo que me da un poco de temor, entre comillas, al recomendar el consumo de la kombucha es que sí, es cierto, estas preparaciones comerciales es como casi tomarse una gaseosa en cuanto a Sí, contenido de carbohidrato, ¿verdad? claro. O sea, Ujú. idealmente diríamos que la forma más saludable de la kombucha no es la forma más rica, ¿verdad? Que es la forma como Exacto. pura, donde tal vez tenemos avinagrada, ¿verdad? Que Ajá. tendríamos que diluir en un poco de agua, Ujú, ujú. ¿verdad? Y que no sea una forma así tan procesada. Veo un Sí. par de manos levantadas, nada más. Lo que quisiera decirle es, esas, ahorita vamos a entrar en la sección de preguntas. Pueden también escribir sus preguntas en el chat. Aquí en el mismo chat de WhatsApp, yo estoy revisando que si van a poner preguntas y las leemos y para que Susan nos las conteste. Ok, perfecto. ¿Qué Sí, doctora. tal, qué tal el aceite de coco? Ah, bueno, ese era uno que tenía también como ahí en la lista y pendiente de mencionar, porque el aceite de coco, digamos, sí es también considerado un superfood precisamente por el tipo de grasa que contiene. A pesar de que es una grasa, digamos, de cadena media de origen saturado, como siempre hemos hablado, es un alimento vegetal, pero con un contenido de grasa saturado más elevado, ¿verdad? Que entonces muchas veces se ha relacionado con este tema del colesterol, porque como siempre hablamos, la grasa saturada es la que eleva el colesterol malo en sangre, ¿verdad? O en la mayoría de los casos, pero sobre todo cuando hablamos de grasa saturada proveniente de fuentes de origen animal o de alimentos procesados. Entonces, en este caso, este tipo de grasa del coco se digiere y perdón, de manera diferente y en realidad más saludable que los otros tipos de grasa saturada como la natilla, el queso crema, mantequilla, digamos, derivados lácteos, por ejemplo, o las carnes rojas, ¿verdad? Con un contenido de grasa saturada más alto. Entonces, este tipo de grasa más bien lo que ayuda, en vez de almacenarse o elevar los niveles de colesterol malo, como hablamos, lo que ayuda más bien es a enviar los ácidos grasos dentro del hígado para ser utilizados como combustible. Entonces, de ahí vienen muchos de sus beneficios también al utilizarlo en nuestra alimentación diaria como un tipo de grasa para cocción, ¿verdad? Cuando hablamos de estas grasas que preferimos antes que, por ejemplo, los aceites vegetales muy procesados, para cocinar es muy recomendable utilizar el aceite de coco. Y tiene otra gran ventaja, ¿verdad? Que puede ser sometido a temperaturas altas. Entonces, Ujú. cuando utilizamos o cuando vamos a preparar alimentos que requieren un nivel de temperatura bastante alto por un tiempo prolongado, de las mejores opciones que vamos a tener a mano va a ser el aceite de coco, ¿verdad? Se le ha visto muchos beneficios incluso también para otros detalles, por ejemplo, a nivel estético, para la piel, las cremas, por ejemplo, etcétera. Pero definitivamente el aceite de coco también es otro superfood que entra dentro de nuestra lista, ¿verdad? Ayuda muchísimo también en toda la metabolización o la producción de energía, la oxidación de grasa, precisamente como les explicaba, por esta función que cumple. Entonces, en planes de alimentación, donde hablamos también de mejorar composición corporal, etcétera, como aumento de masa muscular, pérdida de grasa, el aceite de coco está dentro de la lista que usamos, ¿verdad? También. Y la ventaja también es que ha sido
como muy reciente que su uso se ha dado más en nuestra dieta, más para alimentaciones, por ejemplo, como tipo cetogénica también. La gente que Ujú, busca comer un poco más natural, menos procesado, más orgánico, aceite de coco está también como de sus principales opciones para cocinar. Sí hay que buscar, o idealmente, que sea un aceite de coco orgánico, ¿verdad? Porque como todo a nivel industrial siempre encontramos opciones por todo lado que no necesariamente tienen esta función o no ese beneficio porque puedan tener algún proceso a nivel industrial que haga perder muchos de estos nutrientes que aporta, ¿verdad? ujú. Ujú. Algo más, Susan, que quieras agregar antes de entrar en la etapa de De preguntas. preguntas. En realidad, bueno, como vieron, hablamos de varios, probablemente alguna se haya acordado y quiera consultar sobre alguno en particular, porque como decíamos, está en constante estudio y nutrición. Esto es un tema de todos los días aparecen cosas nuevas, todos los días la gente pregunta, ¿verdad? Es que me recomendaron tal cosa, o escuché, o leí, o vi en la tele. Entonces, la ventaja es que cuando ya tenemos por lo menos esa idea, ¿verdad? Primero, lo más importante, como les mencionaba, un alimento 100% natural. Ya por eso podemos ir filtrando, ¿verdad? Que es un superfood y que no. Pero sí, si nos damos cuenta en nuestra dieta tenemos una gran variedad de este tipo de alimentos o muchas opciones a las cuales podemos acceder y es empezar a eso, a tratar de limpiar nuestra dieta lo más que se pueda. Por eso yo siempre cuando hablo de planes de alimentación, lo primero que les digo es, entre más natural sea lo que usted se coma y menos paquetes use en su casa, más beneficios en salud vamos a estar obteniendo, ¿verdad? Exactamente. Ujú, ujú. Bueno, empecemos con las preguntas. Ajá. Nos pregunta Stephanie si la quinoa y las semillas de hemp forman parte de los superfoods. Sí, de hecho sí, las semillas de hemp, la gente no las conoce mucho, pero en realidad también se consiguen igual que la espirulina, ¿verdad? Tanto en la semillita como en polvo. Ajá. También tienen muchos antioxidantes, por ejemplo, y son otra buena fuente de proteína, entonces se usa mucho en dietas vegetarianas y veganas. Y la quinoa porque es un cereal que ha venido, digamos, a sustituir mucho, tal vez en algunos casos, el consumo de arroz en muchos hogares, porque es un cereal similar al arroz, pero con un contenido de proteína y fibra muchísimo mayor. Entonces esto le permite tener un índice glicémico más bajo, o sea, hay una respuesta de insulina menor cuando lo consumimos, se puede utilizar mucho, digamos, como para combinar precisamente, como les decía, para sustituir el arroz. Entonces hay gente que lo usa en vez de arroz, frijoles con quinoa o para ensaladas, para hacer tortas. De hecho, también tiene como mucha versatilidad, perdón, en su uso. Entonces sí, también lo consideramos un superfood. Excelente. Vamos a darle la palabra a doña Lidieta Escobar, que tiene una Ah, pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? buenas Sí, noches, sí, perfecto. Sí, muchas gracias y muchas gracias a las dos por un espacio tan importante. Miras que yo tengo una consulta. Yo tengo un problema bastante alto con relación a la caseína. Yo pues no puedo, no soy tolerable totalmente a nada que tenga lactosa ni nada de eso. Entonces, yo vengo consumiendo una mantequilla que es Melt, que dicen que es a ujú, base de coco, si no me equivoco, ¿verdad? Ujú. Resulta ser que ahora que ya estoy en un control con nutricionista y demás, me dice que esa mantequilla es muy grasosa y que esa mantequilla pues posiblemente tengo que eliminarla. El problema es que yo no tengo otra mantequilla, esa es la única mantequilla que yo puedo consumir porque las otras me brotan totalmente por la Sí, caseína porque sobre tienen todo, caseína, ¿verdad? exacto. Ujú. Exactamente. Entonces yo quería pues esa segunda opinión a través suyo, que si es correcto que esta mantequilla melt es tan grasosa, porque yo Sí. leo que es como de coco. Sí, digamos que ahí doña Lidia, bueno, y es grasosa porque es grasa, o sea, una mantequilla, ¿verdad? Y bueno, derivada en este caso de la grasa del coco es grasa, entonces simplemente sí va a ser grasa siempre, entonces no es como que sea muy o menos grasosa. El tema tal vez ahí doña Lidia es considerar varios factores, ¿verdad? Que obviamente no conozco en su caso, por ejemplo, un tema de perfil de lípidos, cómo están otro tipo de patologías, etcétera, hábitos como el tema de actividad física, etcétera, pero aún sin conocer eso, no considero que sea un problema que usted la consuma. Lo que hay que valorar es el tema de la cantidad, ¿verdad? Y la combinación con otras fuentes de grasa dentro de la dieta. Lo que pasa es que en ese caso, como usted dice, si usted tiene una alergia a la caseína, cualquier derivado lácteo le va a generar una reacción, entonces no tiene sentido recomendarle o incluso recomendarle quitarla de la dieta, porque no lo veo necesario en este caso. Lo que habría que valorar, como le decía, es qué otras fuentes de grasa incluye, si es un tema que está tratando, por ejemplo, de mejorar peso y composición corporal, lo que no puede regular es eso, otras fuentes de grasa y el consumo total diario, pero no considero que la respuesta sea que tenga que eliminarla, ¿verdad?
Ok, muchas Eh, gracias. Y la otra pregunta, ¿qué es calé? El kale, digamos, es una hojita verde, parecida, digamos, Ajá. como la lechuga. Sí, es una hoja verde como la lechuga o la arúgula, etcétera. Se usa mucho en ensaladas, se usa incluso para hacer chips, por ejemplo, se puede hacer en la freidora de aire para que quede tostadita. Es una hoja, digamos, muy concentrada en nutrientes. Igual tiene mucho magnesio, tiene cierto aporte de proteína, como algunas de estas hojas verdes, tiene mucha vitamina C. Entonces, por eso es que se recomienda mucho dentro de la alimentación, ¿verdad? Tal vez no es tan común, en realidad sí, pero no todo el mundo, digamos, le encanta, tal vez tiene un sabor un poquitito más amargo que una lechuga convencional, pero es muy alta en nutrientes, eso es el kale. Muchas El kale, gracias. sí, el kale, si se combina, tal vez lo difícil sería comerse una ensalada que sea solo de kale porque Sí, tiende a ser exacto. mucho más fibrosa, pero el Ajá. kale sí se puede combinar con diferentes tipos de lechuga y de otras hojas Y verdes en los batidos verdes también se usa en mucho. los batidos verdes, ¿verdad? Para incorporarlo en la alimentación. Ok, tenemos un montón Muchas de preguntas. gracias. Con Con todo gusto. gusto, doña Lidiet. Nos pregunta Indiana, ¿a dónde podemos conseguir el kéfir? Ajá. El kéfir, bueno, en realidad como les mencionaba, se puede producir, o sea, hay gente que lo produce igual en casa, ¿verdad? Que es como la forma más orgánica o natural si lo hacen de manera correcta, pero también se consigue en supermercados. O sea, el kéfir es de uso común y de muy fácil acceso. Lo que hay que verificar de nuevo es obviamente esa combinación, ¿verdad? Porque ahí también podemos encontrar algunas opciones de kéfir que contengan azúcar o que le hayan puesto, ¿verdad?, algún endulzante. Entonces, por eso siempre es muy importante revisar etiquetas nutricionales y lista de ingredientes. Eso es indispensable para saber qué nos está aportando un alimento, ¿verdad? Porque al final por solo ver un nombre, ¿verdad? O mira, ¿por qué se dice que es alto en fibra? ¿Por qué no tiene lactosa? ¿Por qué no tiene lo otro? No, de primera entrada no lo hace saludable, ¿verdad? Entonces sí, el kéfir se consigue en el supermercado. Hay varias marcas, ¿verdad? Incluso obviamente de producción nacional que tienen buenas opciones. Ujú. Ok, siguiente pregunta. Nos pregunta Amy si las semillas de ajonjolí también se consideran un superfood. Sí, vamos a ver. Sí, no, digamos, podríamos decir, porque en realidad no se ha visto como tanta propiedad a nivel nutricional o tanto beneficio, también por la forma tal vez en que se consume, ¿verdad? Que tal vez se usa mucho para preparaciones, qué sé yo, para ponerle encima, digamos, como lo encontramos en un pan o en el sushi, por ejemplo, que es tal vez como las formas más fáciles que lo encontramos. Hay gente que sí lo utiliza en casa, digamos, como para acompañar o como parte de las ensaladas y mezclarlo, pero tal vez no se ha estudiado tanto como para tener muy claro el aporte de nutrientes que puede aportar, ¿verdad? La mayoría de Ujú. semillas en sí igual, ¿verdad? Tiene un buen aporte de ácidos grasos, de fibra también en la mayoría de los casos y proteína, pero la ajonjolí como tal no, tal vez no, es por eso, tal vez que no haya mucho estudio todavía alrededor de su consumo y los beneficios que pueda traer. Ok, ¿cómo se llama la mantequilla de ajonjolí? Uy, ahora sí me quedé, tengo que buscarlo, doctora, porque no me sé el No, nombre no, ahorita en este momento. ya le digo, porque Estoy eso buscando. sí, digamos, es una, Tahini, se llama, el tahini. tahini, tahini, Ah, gracias, bueno, gracias. sí, sí. Bueno, sí conocía el nombre tahini, pero no sabía que era la mantequilla. Bueno, es que lo he visto más usado como aceite, más bien. Ajá, el tahini Ajá. es como una pasta, digámoslo Ajá. así. Pasta, yo no sé si está dentro de la lista de los superfoods o no, pero definitivamente con una alta concentración de minerales, ¿verdad? De calcio, de magnesio, Ajá. de grasas, ¿verdad? Una buena, tal vez no es tan común, ¿verdad? En nuestra alimentación, pero Exacto, nuestro. definitivamente de tenerlo como una opción de una buena grasa saludable. Sí, para Ok, el que ya sí, acostumbra a consumirlo. Ujú. exacto. Nos pregunta Gabriela que qué hay del farro. Lo ha visto últimamente en el mercado, inclusive en PriceMart. Sí, en PriceMart me parece que son como unas presentaciones como de wraps. Ajá. Creo que es eso lo que he visto. ¿Vos conoces el farro? Sí, pero nunca lo he consumido, o sea, nunca lo he probado, entonces no, en realidad no lo conozco mucho como de las opciones en las que se puede utilizar en la cocina, pero tampoco, digamos, lo he escuchado o he leído mucho sobre su uso como superfood, digamos, por la concentración de nutrientes que contenga. Y contiene gluten, ¿verdad? Eso sí sé, Sí, sí contiene que el gluten, eso farro sí. contiene gluten. Ujú. Entonces, yo no lo he leído que sea un superfood. Es una alternativa al trigo, pero sí Exacto. contiene gluten. Ok, Ujú. el wakame, dice Stephanie Alvarado, es funcional para consumo diario.
Sí, vamos a ver, el wakame, tal vez como para tener, las que no han escuchado el nombre, es un tipo de alga también. Lo que pasa es que se usa mucho más como en la cocina japonesa, entonces aquí es como difícil que la gente esté muy expuesta, ¿verdad?, a su consumo o a la presencia en nuestra cocina en particular, pero igual al ser un alga, como hablábamos ahora con la espirulina, etcétera, tiene una concentración de nutrientes bastante alta. Digamos, se habla, por ejemplo, que es una buena fuente de calcio y de potasio. Esto pasa mucho con las algas, ¿verdad? Por ejemplo, por eso en alimentación vegetariana o vegana, cuando estamos más limitados, por ejemplo, con las fuentes de calcio, se usa mucho las algas, porque sí son muy concentradas en este nutriente, ¿verdad? Son una de las principales fuentes a nivel vegetal. Pero de que se puede usar, claro, perfecto. Igual que estábamos hablando con el Faro, no lo he escuchado mucho cuando hablamos del tema de superfoods, pero creo que es más también por ese tema de que no es de uso tan generalizado como para que se hagan incluso estudios específicos sobre su consumo en la dieta. Pero sí, también es un alimento muy alto en nutrientes. Ok, vamos a darle la palabra a doña Alice, que tiene la mano Ajá. levantada. Doña Alice, si quiere encender el micrófono. Ok, buenas noches, gracias. Sí, más que todo, con respecto a la señora que preguntó por la mantequilla, que ella no puede comer caseína, porque yo tengo el mismo problema, que yo tampoco puedo comer caseína y yo como una mantequilla, no sé si estoy equivocada, pero hasta donde yo entiendo no tiene caseína, que es a base de leche, pero le han quitado la caseína y que se llama G, Aquí. Ghe. Ujú, Entiendo que no tiene caseína, no estoy segura si estoy equivocada o no, pero ujú, tengo entendido que no tiene caseína y esa es la opción que yo uso. Y bueno, ajá. eso para la señora esa que preguntaba. Y también quería preguntar si yo, que soy una persona que hago hipoglicemias, podría comer algas o más bien el efecto en mí sería contrario. Ok, muchas gracias, doña Eli. Sí, la mantequilla que ya mencionaba, la que llamamos mantequilla clarificada o el ghee, digamos que su producción es más orgánica que una mantequilla, digamos, industrial, por decirlo así. Pero lo que sucede es que al final todos los derivados lácteos pueden tener trazas de caseína, por ejemplo, incluso a veces hasta trazas de lactosa. Entonces, dependiendo del nivel de sensibilidad, por ejemplo, que tuviera doña Lidiet, es donde puede que ella sí haga alguna reacción al final al ser un derivado lácteo, ¿verdad? Entonces, no es tal vez por el tipo de grasa, en este caso de la mantequilla como tal, en esta opción del ghee, sino porque pueda tener esas trazas de caseína que sí le puedan generar alguna reacción, ¿verdad? Y respecto a bueno, doctora, no sé si tenía un comentario usted al respecto. Con respecto al ghee, Ajá. Ah, bueno, no, o perfecto. sea, lo que sí sé es lo mismo que vos dijiste, ¿verdad? Que podría contener trazas de caseína, Exacto. ¿verdad? Entonces que sí, ya eso quedaría, digamos, dependiendo de qué tan severo sea la intolerancia Intolerancia. o la alergia a la caseína. Exacto. Sí, sí, recordemos Y que sí este me tema. parece, devolviéndome un poquito al asunto del melt, a mí el melt me parece una muy buena opción vegana, digamos, para las personas que sí tienen esa Claro, intolerancia. De la densidad calórica es la misma que cualquier otra grasa. Entonces, exactamente. el problema de las calorías ¿verdad? Lo reduce reduciendo la porción. Sí, sí, exacto, se soluciona de otra manera, no necesariamente eliminándolo, ¿verdad? Ujú. Y Gracias, gracias. respecto, Y lo de con las gusto. algas, por favor. Ajá, sí, Ah, eso lo de iba a las algas, mencionar, sí. Leonalis, ajá, que respecto al tema de las algas, sí, o sea, recordemos que o sea, todos estos alimentos y los beneficios que hemos hablado también son muy dependientes del metabolismo de cada persona. También no podemos generalizar que todo es bueno para todo el mundo, ¿verdad? Y dependiendo muchas veces de las respuestas metabólicas y fisiológicas que tenga el cuerpo, por ejemplo, hay personas que ciertos alimentos les generan cambios en los niveles de presión arterial o cambios, por ejemplo, en la respuesta a insulina y por ende el tema de los niveles de azúcar en sangre. Entonces también es un tema de que hay que tener en consideración muchos factores antes de recomendar el consumo, ¿verdad? O el uso de algún nutriente, suplemento o alimento. Entonces, en este caso, pues algunas algas, como hablamos ahora, por ejemplo, que la espirulina sí se ha visto relacionada con temas de insulina, de respuesta a insulina del cuerpo, pues podría pasar que en algunas personas les pueda generar este efecto. ¿Cuál es el detalle? Que ahí en algunos casos toca hacer pruebas, ¿verdad? Bueno, darnos cuenta si yo consumo cierto alimento y me genera cierto efecto y probablemente no lo puedo tolerar de la misma manera o en cantidades tal vez más pequeñas que una persona que no tenga ese impacto, ¿verdad? Entonces, sí, no podríamos decirle que del todo sí o que del todo no, ¿verdad? En ese caso, doña Eli, sería bueno de probar para ver si en realidad le puede generar ese efecto o no. Tal vez el detalle importante también es que normalmente no consumimos un alimento solito o aislado. Tal vez usted no se va a servir, ¿verdad? Una cucharada de la espirulina sola y eso es lo único que se va a comer, hablando de las algas, sino que probablemente va a ir combinado, como hablábamos en otras preparaciones, en un té, en un batido, que va a tener otros nutrientes, aporte de grasa saludable, por ejemplo, o aporte de buenas fuentes de carbohidrato. Entonces, tal vez eso pueda contrarrestar
el impacto o el efecto que pueda tener el uso del alga, ¿verdad? Ok, gracias, muy amable. Con mucho gusto. Doña Viria nos pregunta, ¿cómo se usa el kéfir? Ajá, el kéfir, como hablábamos, en realidad se parece un poco al yogur. Entonces, en realidad, para preparaciones muy similares, desde tomarlo solito, por ejemplo, hasta combinarlo, por ejemplo, como con frutas, como hablábamos, con los arándanos o con unas fresas, combinarlo con semillas de chía, por ejemplo, para hacer batidos también, ¿verdad? Entonces, en realidad es como de uso bastante amplio, versátil en todo este tipo de preparaciones. Hay gente que lo usa también cuando van a hacer, por ejemplo, tipo queques o pancakes con avena, ¿verdad? O sea, hablando siempre como de las fuentes más naturales de carbohidrato, lo usan también dentro de esa preparación por la textura que le pueda dar al producto como tal. Otra, Permiso. Bueno, yo el kéfir lo utilizaba también para empanizar en lugar de huevo o en lugar de leche Ay, ¿qué y más? también para ponérselo a la torta de huevo en lugar de la leche. Ah, perfecto, para darle un poquito mm, más para hacerlo de más textura. esponjosa. Ujú. Exactamente, sí, muchas Ah, muy gracias. bien. Muchas gracias, doña Alice. Pregunta también Viria si se puede usar el aceite de coco a altas temperaturas. Sí, claro, 100%, como hablábamos de hecho, cuando son preparaciones que requieren temperaturas muy altas y por tiempos más prolongados, el aceite de coco es de las mejores versiones, ¿verdad? Porque el tipo de grasa que contiene soporta estas temperaturas elevadas sin descomponerse, por decirlo de alguna manera, o sin producir, digamos, otras sustancias que puedan generar más bien problemas en salud. Sí se puede usar. Ok. Tenemos una pregunta de Mariana y ella nos pregunta que ¿cuál es tu opinión con respecto a la levadura nutricional? Ok, la levadura nutricional se usa mucho en alimentación vegetariana y vegana, precisamente porque tiene un importante aporte de proteína y también porque tiene muchos de los nutrientes que llamamos críticos en esta población, por ejemplo, como hierro y calcio. Entonces sí se recomienda mucho, digamos, es un alimento muy completo para utilizar dentro de la dieta. Tal vez lo que pasa, la levadura se consigue igual, ¿verdad? En polvo, por ejemplo, es el hecho de que lo mismo, la gente no tenga como tantas ideas, opciones de cómo incluirla dentro de la dieta, pero la levadura se puede utilizar de nuevo para preparaciones, por ejemplo, como batidos o para preparaciones que impliquen cocción, o sea, dentro de una misma preparación, que vayamos a hacer un plato fuerte, por ejemplo, etcétera, o también incluso para adicionarse a las ensaladas, o sea, el tema de cómo lo consumamos va a depender mucho de gustos y preferencias, pero sí la levadura nutricional es muy alta en nutrientes, entonces en esta población vegetariana o vegana prácticamente es parte de su consumo, incluso hay gente que la toma en cápsulas también. Sí, en cápsulas. Yo recuerdo, yo tenía una buena amiga vegetariana y ella lo que hacía es que se hacía palomitas de maíz y las Ujú. La aderezaba con la especial, levadura. claro, ujú, Esa que ujú, vienen hojuelas, ¿verdad? exacto. Daba un Ujú. sabor bastante interesante. Ujú, ujú. Sí, Mm, particular. Ujú. ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera aportar algo más? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, en vista de que creo que todas nuestras dudas están resueltas en este momento, entonces les vamos a hacer la invitación que siempre hacemos en nuestros eventos y los vamos a host disabled participant screen. Espérese un segundo a ver si lo logro. Para poder compartir. Manuel, no puedo compartir. Bueno, vamos a tener un evento muy lindo el sábado 26 de agosto, que es de este sábado en 8. ¿Ok? Doctora, intentémoslo de nuevo, perdone. No, es una actividad, esta vez, bueno, claramente que Susan nos va a acompañar. Es una charla que voy a dar yo en el Santana Country Club. Es el nuevo club este que está pues en Santana. Y vamos a tener una actividad bastante bonita que va a ser gratis eh, para los asistentes, pero que sí es eh, de cupo limitado. Entonces, el día de hoy vamos a rifar un, una, un cupo, que ya nos quedan muy poquitos cupos. Nos queda un cupo para rifar el día de hoy para asistir a la charla que vamos a dar, y que también vamos a tener otros, digamos, patrocinadores, va a haber exposición de productos,
Yo creo que Chandy va a dar acceso a laboratorios con descuento. Nosotros vamos a tener nuestra línea de suplementos presente, también con precios especiales para la actividad. Y entonces, vamos a rifar un espacio. Y entonces, las personas que quieran participar, pero que tengan la certeza de que pueden asistir, si se ganan el premio, lo que vamos a hacer es que, como siempre, nos manden su nombre y número de teléfono a nuestro teléfono de WhatsApp, 8597-9436. Nos mandan un mensaje con su nombre y su número de teléfono, aquellas quienes estén completamente seguras que podrían asistir si se ganan el premio. Y entonces, nosotros les avisamos quién es la ganadora. Vale la pena, va a ser un evento muy lindo. Ok, entonces, de nuevo, Doctora, una preguntita rápida. Em, Me dijeron, o sea, traté de conseguir el omega a través del chat y todo eso de ustedes, o sea, de sí, la página. Me dijeron que está por llegarles. ya ¿Usted me llegó, nos podría? llegó la semana pasada, ya estamos. Bueno. Estamos full omegas. Bueno, Sí, porque me lo mandó la nutricionista, pero qué raro, doctora. Ayer preciso le dejé el mensaje en el WhatsApp a la muchacha y me dijeron que todavía no tenían omega. no, sí tenemos, sí, ya están. Entraron el viernes de la semana pasada, viernes en la tarde, ya están. Pe- Gracias, Ayer, sí, ayer ya los teníamos. Entonces mañana, nada más nos vuelve a escribir y con todo gusto se lo enviamos. gracias, doctora. Este día de la charla vamos a tener toda la línea de suplementos con descuentos especiales para los asistentes. Les repito el número del WhatsApp, 8597-9436. Las personas que quieran ir y están seguros que pueden ir, nos mandan el nombre y el número de teléfono, escogemos la ganadora y se los hacemos saber. ¿Algún otro comentario antes de finalizar nuestra reunión de hoy? También nos encantaría que nos digan qué temas les gustaría, que esos son temas que están a nuestro alcance y conocimiento, son temas que podemos incluir, ¿verdad? Para charlas que van a suceder más adelante. Tal vez, doctora, que nos hablen un poquito sobre las proteínas sintéticas que agregamos a nuestro programa de alimentación, porque hay muchas en el mercado y hay mucho comentario sobre eso. Ujú. Susan, ese es un tema tuyo también. Sí, claro, claro. Me imagino que menciona entonces sobre proteínas, suplementos de proteína como tal. ¿A eso se refiere a Sí, suplementos? a Sí, ah, ok, suplementos. perfecto. Ok, sí, ahí es un buen tema porque tenemos muchas diferentes fuentes, ¿verdad? El mercado, sí, hay muchas Sí, opciones. sí, muchas opciones. Ese es un bonito tema. Tiene mucha razón y podemos aprovechar para hablar sobre aplicaciones a nivel de deporte, ¿verdad? También. Exacto. Ok. Por favor, puedo sugerir, disculpen, es que no sé cómo levantar la mano a veces, se me enreda esto, me come la No se tecnología. preocupe. Dígame, doña Alice. Sí, la microbiota, ese tema se podría incluir en algún Ah, momento. ok. Ese tema es un tema más mío Mm, que de ah, Susan. ya. Claro, de hecho estamos en este momento, como les decía, dentro de nuestra línea de suplementación. Tenemos 4 nuevas adiciones de suplementos de manejo del microbioma, Ajá. no de antibióticos y medicamentos de la farmacia, sino a nivel de plantas medicinales, a nivel de antiinflamatorios naturales, a nivel de aminoácidos, a nivel de probióticos. Son suplementos que ya estamos empezando a implementar en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, claro que el microbioma es un buen tema. Aquí veo que nos proponen tema de depresión. Ah, sí, ese tema es lindísimo para tratar desde el Gracias. punto de vista de déficits nutricionales y de balance hormonal, definitivamente, y la relación entre depresión y microbiota es algo que Ok. definitivamente vamos a poner en nuestra lista, porque los temas son interminables, ya se nos está haciendo un buen hábito estas conversaciones una vez al mes.
Entonces, Doctor- claro que las vamos a tener a todos informadas Mm. de la posibilidad de temas. Para mí, el tema hormonal siempre es un tema fabuloso que no se acaba. Entonces, bueno, ese tema lo Vieras tenemos. que yo no es porque la doctora esté aquí, porque igual la he recomendado 100%. Cuando a mí me atacó el problema de la menopausia, o sea, yo les juro sinceramente que yo dije, no, yo me voy a morir. ¿Qué es esto tan raro, por amor de Dios? Y oí una charla de la doctora en Canal 7 y sin que nadie me la recomendara, me fui para allá. Y a partir del momento en que empecé a tomar o en que la doctora me mandó a una farmacia especial a prepararme mi medicamento, mi vida cambió totalmente. Entonces, soy seguidora de la doctora, me parece que es una persona con un amplio conocimiento y lo que más me atrae totalmente son mis limitaciones de alergias. Entonces, los productos de Design for Health para mí son excelentes. Más bien, le agradezco mucho, doctora, que usted comparta todo su conocimiento con personas que sí necesitamos conocer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para eso estamos. Esa es nuestra labor todos los días. Eso es lo que nos motiva, ¿verdad? Y nos hace seguir buscando las mejores maneras de ayudar a nuestros pacientes. Doctora, por ahí Stephanie Alvarado creo que tenía la mano levantada también. Vamos a ver. Stephanie. De hecho, se los acabo de poner en el chat. En el chat. Ajá. Me parece como un tema muy interesante la cuestión de la alimentación para las personas que son veganas y vegetarianas, pero Ujú. que están como muy metidas en el tema de deporte y no saben cómo suplementar bien pues su alimentación Ah, para recibir todo lo que son proteínas y todos los los nutrientes suplementos críticos. nutricionales que Ujú. necesitan. Ujú. Ese es un buen tema para vos, Susan, definitivamente, Exacto. la parte Sí. deportiva. Bueno, Ujú, la parte deportiva y la parte vegetariana también. ujú, ujú, 100%. Bueno, ¿alguna otra sugerencia? Vamos a ver si hay algún comentario más en el chat. Ahí está. Intestino permeable. Sí, buen tema. El intestino permeable va de la mano definitivamente con el manejo del microbioma, ¿verdad? Dándole origen a muchas intolerancias alimentarias, alergias alimentarias, enfermedades sistémicas. Como les decía ahora, con nuestra nueva edición de suplementos, tenemos suplementos increíbles para ayudar a regenerar el tejido intestinal y superar el síndrome de intestino permeable. Ok, SIBO, que va de la mano con microbioma. Suplementos como el DHA, magnesio, colágeno, ¿qué sirve realmente? Sí, podríamos hacer una charla de cómo escoger un suplemento, qué es un suplemento de grado profesional, ese es nuestro pan de cada día. Así que claro, con todo gusto. Susan, ¿usted está apuntando ahí todas las Sí, sí, recomendaciones? yo los Sí, llevo ok, aquí perfecto, pendientes. perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que así le ponemos fin a nuestra reunioncita del día de hoy. Las mantendremos informadas con futuros temas. Eh, y claro, espero que todas hayan participado para el evento del 26 de agosto en Santana. Y les anunciaremos entonces quién es la ganadora. Muchísimas gracias a todas y que pasen una feliz noche. Gracias, Susan, como siempre, un excelente trabajo, excelente Igualmente, doctora. información, capacidad de comunicación, me encanta. Muchas gracias por la invitación y a todas también por habernos acompañado. A todas y Hasta- Muchas gracias. todos. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a todas. Gracias.